Estimados amigos, muy buenas tardes. Nosotros saludamos cordialmente a, a ustedes y nuestra conferencia está organizada por el Instituto Cervantes y por el Centro Iberoamericano. Les esperamos en nuestras exposiciones, en nuestras sesiones de cine, en nuestras conferencias, y me gustaría recordarles que tanto en el Instituto Cervantes como en nuestro centro hay libros que acompañan muy bien las conferencias y amplían nuestra erudición. Y también me gustaría hablar con aquellos espectadores que están con nosotros en Zoom. Aquí está con nosotros la traductora Anna Skolnik, y ustedes tienen que elegir el canal de aquella lengua que les apetezca y que les caiga bien, y pueden también escribir sus comentarios en el chat, y hay personas que nos van a ver y escuchar en Facebook o en Zoom. Y yo doy la palabra al director del Instituto Cervantes, a Juan Carlos Vidal. Muchas gracias. Simplemente dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado y agradecer efusivamente al Centro Iberoamericano, Cultural Iberoamericano de la Biblioteca de Lenguas Extranjeras, que es un socio para nosotros muy importante, el que realmente haya querido albergar esta conferencia dentro del ciclo de las relaciones entre España y Rusia, dedicada a dos grandes pintores como fueron Bruegel y la saga de los Fortuny. Sin más, agradezco también a Victoria Atlas, esta gran hispanista rusa residente en España, y decirles que con nosotros está el embajador de España, Marcos Gómez Martínez, quien va a hacer la presentación de este acto y se va a dirigir a ustedes, creo que tanto en español como en ruso, o en ruso y en español. Por lo tanto, embajador, tienes la palabra cuando quieras. Pues muchísimas gracias, director, y también mi agradecimiento tanto a la conferenciante como a los organizadores de este espacio. Es un espacio de diálogo y de reflexión profunda que me parece particularmente importante en estos tiempos. Y quiero ir al grano, porque los diplomáticos tendemos a hablar demasiado, a enrollarnos mucho, como se dice en España. En estos días tan difíciles, yo me dirijo a ustedes con varias palabras, porque yo considero que hoy, como nunca, es importante subrayar lo que nos une. Europa es una casa común para todos nosotros, construido a base de un intercambio ancestral, digamos, y estamos muy cercanos. Nos unió este intercambio. Y así como somos producto, somos fruto de este diálogo, y nosotros nos vemos en el otro, reflejado en el otro. Y es por eso, porque cuando en el corazón de Europa se lleva a cabo una guerra sangrienta, es muy importante dirigirse a nuestra condición humana para que la guerra termine lo más pronto posible. No voy a gastar su tiempo y yo les agradezco su presencia, y en el contexto de una exposición fantástica de Bruegel que está acabando en estos días. El 8 de marzo ya lo van a cerrar. Simplemente quiero subrayar que tenemos un montón de similitudes, un montón de vínculos con muchos aspectos que unen a nuestros dos países, a nuestras dos culturas. Я уверен, что эта лекция вам будет очень интересная. Я опять благодарю вас всех. Yo les agradezco a todos y especialmente a los organizadores por sus esfuerzos. И всем добрый вечер, и мы готовы слушать.
Victoria, cuando quieras. Muchas gracias. Добрый вечер всем. Muy buenas noches a todos. Es una oportunidad para mí maravillosa de sentirnos todos unidos, unidos por la cultura, por la luz y por la inspiración de la razón humana. Y yo también quiero agradecer a los organizadores. Yo estoy muy agradecida a todos ustedes y me parece que hoy hablaremos de Fortuny, que es un personaje maravilloso en el mundo artístico. Es todo un arrebato de luz alegre y de luz clara que nos brindan sus obras. Y yo voy a pasar a mi conferencia y antes de que empecemos la conferencia, voy a mencionar una cosa muy importante. Me parece que no hay ni una sola persona que hable ruso que no conozca a Mikhail Vrubel. Nosotros nos formamos con sus obras, alimentamos nuestro gusto artístico con sus obras y la inspiración y la locura de este pintor ha inspirado a enteras generaciones de los pintores y sabemos que gran parte de sus obras es una parte orgánica de la literatura de aquella época. Pero además me parece que no todos los intelectuales o lo que llamamos inteligencia en Rusia conocen las obras de Fortuny. Y en realidad, pronunciando el nombre de Fortuny, yo voy a hablar sobre una persona concreta, pero en otros casos voy a tener en cuenta la familia de Fortuny, el padre y el hijo. Y tenemos que empezar mencionando el hecho de que Fortuny, el padre, era uno de los pintores más populares, influyentes españoles y en la comunidad rusa pintórica era una figura de gran popularidad, de reconocimiento. Ante todo, tengo que decir que se trata de un pintor genial. Delante de sus ojos, ustedes tienen dos obras suyas que introducen en su arte y ustedes pueden tener la idea de su ornamentalismo, de su manera muy fina y precisa de pintar. Pero no en todas las obras de Fortuny vemos estos elementos ornamentalistas. También quise añadir las imágenes de los objetos que inspiraban a este pintor. Estos objetos nos vinculan a las obras de Fortuny el padre. A la izquierda ustedes ven un objeto que nos sumerge en el misterio de Venecia. Y Mariano Fortuny, el hijo, está también muy vinculado con Venecia y con su ambiente. Y hablaremos de eso también, porque en el marco de nuestra conferencia, lamentablemente muy corta, porque este pintor merece un año de conversaciones y conferencias. Pero en el transcurso de nuestro recorrido muy corto por sus obras y por su arte, no podemos prescindir de los objetos y de los vínculos entre Europa en general y Rusia en particular.
y su influencia mutua. Fortuny nació en una familia muy humilde. Mariano Fortuny y Marsal era una familia sumamente humilde. Y cuando hablamos sobre el alcance de este pintor, sobre su importancia y sus obras intuitivas y sus iluminaciones y sus revelaciones en el ámbito de antigüedades, teniendo esto en cuenta, su gran pasión a las antigüedades, nos sorprende que el hecho de que naciera en esta familia tan humilde, se quedó huérfano muy temprano y lo empieza a educar su abuelo. Y el abuelo, desde la edad muy tierna del niño, notó su gran talento y por eso lo manda de Reus a Barcelona para que el niño ingresara en la Lonja, que era la escuela más importante de Barcelona, la escuela artística. Pero ellos van a Barcelona a pie. Y además de llegar allí andando, ellos en el camino dan espectáculos de títeres y marionetas para mantenerse a flote en el camino y para poder comer. Este abuelo fue muy atento. Él a él le importa cada detalle del mundo que les rodea. Y ustedes pueden ver el retrato del abuelo hecho por el cuñado de este personaje maravilloso. Este señor iba a convertirse en una figura clave en el destino de Fortuny, porque fue aquella persona que le introdujo a su futura esposa, que era también hija y bisnieta de los grandes pintores españoles y polacos. Y vemos aquí su retrato. Su autor es Mandoni. Es muy característico que ella en aquel momento era viuda y siendo viuda conoció a Fortuny. Esta cara que ustedes ven aquí no es la cara del abuelo este retrato lo hizo Fortuny hijo, que era también gran maestro de pintura y de grabados. Y vemos que el Fortuny hijo es un pintor muy talentoso, pero además es diseñador de telas, diseñador textil y coleccionista. Y él hereda esta pasión de su madre y de su padre. Fortuny, el padre, vivió solo 36 años y a lo largo de estos 36 años él pudo dejar un acervo infinito, enorme. Y estos cuadros también eran conocidos en Rusia, inspiraron a Wrubel. Y Fortuny hijo también con sus obras produjo una influencia importante en los pintores rusos. Y esta figura que vemos en esta diapositiva, esta figura de mujer, participó en la educación y fue la que apoyó a Fortuny padre y a Fortuny hijo. La vida de Fortuny padre, a partir del momento cuando se hizo famoso, y nos enteraremos de esto dentro de poco, esta vida está marcada por el interés social a su condición social.
él se casa en la iglesia más importante de Barcelona, muy concurrida por la élite catalana. Es la iglesia de San Sebastián, que después va a ser mencionada en muchas novelas, en las novelas de Galdós, etc. Y si ustedes miran a la lista que tengo aquí en la diapositiva, las personas que conocen la cultura española pueden ver los nombres fantásticos de las figuras importantes del arte español. Aquí vemos a José Churriguera, el fundador del estilo churrigueresco. Es italiano, pero traído a España. A Isabel de Farnesio, la esposa del primer Borbón, y aquí vemos a Zorrilla, a Adolfo Bécquer, etc. Son matrimonios contraídos en esta iglesia. El padre de Cecilia Madrazo, que se casó con Fortuny, y también vemos aquí a Mariano Fortuny y Cecilia Madrazo. ¿Por qué era importante para él? Primero, porque él ascendió dentro de la jerarquía social y lo hizo con gran esfuerzo. Y también mencionamos a esta iglesia porque el altar de esta iglesia le conmovió de tal manera que después crea una obra maestra que le convirtió en una persona muy rica, porque la vendieron por un precio escandaloso, prohibitivo. Y a partir de esta obra, él se hace adinerado y puede comprar cualquier objeto antiguo y de lujo que quisiera. Veamos las particularidades de estilo que no nacen en aquella época cuando fue creada esta obra, sino más tarde. Pero nos enteraremos cómo nace el estilo de Fortuny. Dirijamos nuestra atención a los detalles. ¿Cómo trabaja Fortuny con textura? Todas las figuras están vestidas de una forma aparatosa. Y de repente vemos a un personaje que aparece salido de la Semana Santa, de la procesión de Semana Santa. Está desnudo, porque en la Semana Santa a veces aparecen figuras desnudas. No sabemos por qué está en este grupo. Fortuny, siendo una persona muy precisa y con un espíritu muy investigador, él investiga la época y él además transmite siempre esta idea de que en cualquier fiesta está presente la muerte. Barroco le influye también profundamente y de eso viene esta idea de una presencia de la muerte permanente. Y ustedes ven que es un gran detallista. Puedes ver aquí el horno, el asador, y alrededor de este asador todo está vacío. Él de repente crea una escena para crear en esta esquina el asador. El asador está hecho de una forma súper precisa, incluso hay panchas. Y después al fondo del asador vemos otra figura que crea contrastes. Es un cura con hábito, no es un párroco o diácono que está aquí y testimonia en esta boda
Y aquí vemos que está el fanfarrón del novio y está vestido de una forma pomposa, parece sacado de la corte francesa. A su lado vemos la novia y sus amigas y sus trajes están muy bien pintadas. Cada postura contiene una pizca de burla en sí y vemos que cada detalle reconstruye este concepto de lujo y de una luz trémola. Y él consigue esta impresión de una luz trémola con pinceladas muy finas. Sus pinceladas eran de 2 o 3 pelusas. Y precisamente esta manera de pintar crea este ambiente tan luminoso y tan airoso. Aquí vemos inicios del futuro impresionismo, del futuro estilo de impresionismo. Además, por un momento, tenemos que dirigir nuestra mirada a otros detalles. Pueden ser sombras o pueden ser azulejos inspirados por la herencia mauritana. Esta mezcla de lo español y lo oriental y es tan enajenado por su ornamentalismo geométrico de todo este lujo de colores de fiesta. Y vemos al torero que está esperando a su turno y todo este cuadro está hecho de una manera muy precisa. Y eso que yo no he mencionado, otros detalles, rejas, cuadros, vemos el empapelado en la pared. En todo esto podemos ver un lujo de pintura, de estilo pictórico de este autor. Y aquí nos encontramos con un gran maestro. Y un gran maestro con un concepto, con una idea bien precisa de cómo debe ser la obra de arte. El magnetismo que él crea es tiene mucho que ver con el orientalismo, aunque este cuadro representa la iglesia cristiana. Todos los matices, todas las texturas, todas las sombras recrean esta luminosidad, este aire tan ligero y claro. ¿De dónde proviene esta técnica? Me he propuesto ver cuáles son las fuentes de este estilo. Y los formalistas rusos siempre nos dicen que no tenemos que estudiar la biografía del autor, pero para ver de dónde proviene este estilo, me dirijo a su biografía. En Barcelona, los maestros enseguida comprendieron que se trata de un chico muy talentoso y le dan una beca o pensión. En aquella época eran pensionados los niños con talento. Y él pudo irse a Roma para poder formarse allí. Roma en aquel momento es un pilar, es la base de cualquier educación artística de aquella época. El Felipe IV también envía a Velázquez a Italia para culminar su maestría, digamos, su arte. Y Fortuny también se va a Roma para estudiar allí y después va a trabajar en París también. Y lo que es más importante, que en la situación política que se configuró en España y en África, él se ve en Marruecos, en el año 1859, empieza la guerra en Marruecos y el comité
El municipio de Barcelona le encarga irse a Marruecos y ser reportero gráfico de las operaciones bélicas en Marruecos. Y la verdad es que las operaciones militares le interesaban muy poco. En realidad, él sufría bastante para poder crear su óleo con las batallas y las crea, pero para él era más importante verse en Marruecos y convertirse en un pintor europeo que apreció y que cogió gran cariño y pasión al Oriente, como muchos pintores europeos de aquella época. Toda esta seducción oriental, todo este lujo oriental se le aparece en forma de una experiencia personal. Él vive dentro de esta cultura marroquí y donde le rodea un mundo totalmente diferente. Y de repente esta herencia oriental В 2011 году Испания будет завоевана маврами, и они пробудут на Испанском полуострове. de España. Se me ha colgado el sonido. Porque la convivencia con el mundo árabe dura siglos y siglos. Por otra parte, toda esta luz trémula, palpitante, mágica, la ve y la ve con sus propios ojos, y su conocimiento personal con este Oriente mágico influye de sobremanera en sus obras y en su manera de pintar y en su técnica, ante todo. Aquí vemos algunas obras que él empieza a crear a base de aquella experiencia que había tenido en Marruecos. Aquí vemos un cuadro muy interesante donde no abundan detalles, pero este cuadro es muy expresivo y muy vívido. Es un marroquí. Él pinta este cuadro ya después de su viaje a Marruecos. Y a la izquierda ustedes ven un cuadro muy curioso, y muchas personas que visitaron a Granada conocen a esta cafetería, se llama La Golondrina. Ustedes ven aquí golondrinas y ven que estas pinceladas finas y ligeras reconstruyen esta ligereza y este carácter tan momentáneo de estos pájaros. Miren también a esta alfombra hecha con tanta precisión, y él borra las imágenes y pinta con precisión los detalles. Y es muy curioso que él crea imágenes borradas de las figuras porque lo que le importa es el ambiente. Y este cuadro está hecho a acuarela. Si nosotros nos fijamos en los detalles de las columnas y de otras cosas, y de repente nos ocurre que podría ser acuarela y nos sorprendemos porque no parece acuarela. Aquí vemos el cuadro, el árabe, delante de la alfombra. Es una obra bastante tardía, es un óleo sobre lienzo y lo pintó en 1873, un año antes de su muerte. Fíjense, por favor, cómo él crea la textura de esta alfombra. Miren a este arca, ¿sí? a este cofre, a esta alfombra, y no vemos la cara del árabe. Lo que vemos en la mayoría son objetos, y mientras que la figura del árabe es muy expresiva,
Él tiene en sus manos una espada y, por supuesto, podemos ver aquí casi una pintura casi documental. Y, por supuesto, no puede no volver a aquel tema que le interesaba tanto. Es el tema del erotismo fino, impregnado de los cuentos de Mil y una noches y del erotismo oriental. Es evidente que aquí pasa lo siguiente. Esta pintura la crea antes que otras que acabamos de ver. Cuando él vuelve de Marruecos, a donde él viaja en varias ocasiones, y como él tenía que, digamos, justificar su pensión, era pensionada, y le también pagaron otros encargos que él hizo en Marruecos, y además recibió la beca para ir a Roma, y le piden un informe. Todos conocemos esta situación, siempre tenemos que rendir las cuentas cuando nos subvencionan. Él se dedica a pintar lo que se llama la pintura histórica. Muchos pintores de aquella época, incluso los románticos, también creaban obras históricas. Aquí vemos que él está intrínsecamente vinculado con el romanticismo. Недисциплинированное восприятие истории, видите. На каком-то этапе приходит в полное отчаяние. Pobre Fortuny decide que tenía que pintar este informe, digamos, en forma de informe, una pintura, y la envía al comité en el año 1861. Y él lo envía a Barcelona y piensa que de esta manera va a satisfacer al comité que le había pagado la beca. Y le escriben la carta. Muchas gracias. Es una pintura maravillosa. Por favor, sigue en este estilo. La academia reconoció el carácter genial de esta pintura, pero a mí me gustaría atraer su atención a lo siguiente. ¿Por qué este cuadro tiene tanto éxito? Es tierno, vívido y frágil. Todo este semblante de esta niña. Su mirada está totalmente perdida, enajenada de todo lo real, de todo lo que la rodea. Después vamos a ver esta mirada en los personajes femeninos de Bruegel. Por otra parte, precisamente en contraste con esta fragilidad y su carácter vulnerable, todos los detalles están están pintadas de forma muy precisa, suave. Pueden ver aquí las sábanas arrugadas, y aquí vemos también una precisión sorprendente del cofre árabe. Y volvemos a los objetos hechos con gran precisión. En eso yo veo gran influencia de barroco. Este objeto, bueno, yo lo llamaría sisa, pero no sé, está hecho con gran precisión y gran atención a los detalles.
En realidad, nosotros vemos una técnica impecable en los detalles y también se molesta en pintar con gran precisión y la cara de la mujer. Pero la tela que envuelve a la figura de la mujer está hecha con gran maestría y precisión y atención a los detalles. Vemos que él está contaminado con el Oriente y es para siempre. Por otra parte, tenemos que recordar otro momento. Fortuny, en parte bajo esta influencia de los pintores que no ven al cuerpo como algo prohibido, él vuelve a la desnudez no solamente femenina, sino también masculina. Él sabe que la Inquisición ya está abolida y él pinta la desnudez de una manera muy especial, porque vemos en los cuadros de Goya, vemos en los cuadros de Velázquez figuras desnudas, que claro que en su época fue una rebeldía contra las normas y cánones éticos. Vemos en su desnudez de Goya, vemos cierto juego erótico. Pero me parece que es un salto al abismo en el caso de Velázquez, en el caso de Goya más. Y sin embargo, de repente, vemos un erotismo totalmente abierto, evidente, en la desnudez femenina y una desnudez inocente, una desnudez no enturbiada por ideas superfluas, por ideas, digamos, de lujuria. Nosotros vemos una desnudez despreocupada y pura del cuerpo infantil. Y es uno de los temas que va a ser fuente de la influencia en el impresionista más famoso de España, Joaquín Sorolla. Lo que ustedes ven abajo es el cuadro de Fortuny que pintó en Italia, en el lugar donde vivían los últimos años, los últimos meses antes de la muerte del Fortuny padre, y es su hijo de 3 años, Fortuny el hijo. Precisamente él tenía 3 años cuando murió su padre. Y arriba vemos la pintura de 1909 que pertenece a la colección de Prado, es Sorolla, es cuadro de Sorolla, los niños en la playa. Aquí hay otro tipo de energía. Aquí los niños están en unas posturas totalmente diferentes, pero este carácter despreocupado, ligero e inocente de la infancia, la van a heredar a través de la imagen de la desnudez infantil Sorolla. Vamos a mencionar a Sorolla en otras ocasiones, porque porque Sorolla quedó muy influenciado por Fortuny, no solamente en los temas de sus cuadros prestados a Fortuny, también en su trato al espacio, en su trato al lujo, porque Sorolla también proviene de una familia muy adinerada. Él se quedó huérfano a los 3 años porque sus padres se murieron en la epidemia. Y igualmente, como Fortuny, Sorolla siempre muestra en sus cuadros este, digamos, paso de un estatus a otro. Él demuestra que ahora pertenece al estrato social rico y él resultó muy mimado por la élite. Y
Ustedes ven en este cuadro que se llama El Patio Español, es un óleo y es muy característico que cada uno de mis espectadores que está en Moscú puede ver en el Museo Pushkin de Bellas Artes. Lo pintó en 1871. ¿Qué efecto produce este cuadro? Hay figuras de personas, pero Fortuny hace que el fondo se convierta en el personaje central y las personas son detalles del paisaje, son un leitmotiv de este cuadro. Y este carácter vívido precisamente produce ligereza, contraponiéndolos a los objetos estáticos. Fíjense en la fuente. Pueden ver la fuente en otro cuadro donde la fuente es muy similar. Es la misma fuente, es el mismo concepto de pintar fuente en pleno jardín lujoso en flor. Este patio existe en realidad porque este patio lo proyectó y lo planeó Sorolla. Es la foto contemporánea, pero la fuente no. Y ustedes pueden comparar esta imagen con otras pinturas. Es también un símbolo del modo de vida. Y Sorolla a mí me gustaría atraer su atención a los objetos a los cuadros de Fortuny. ¿Por qué es importante el hecho de que Sorolla resultara influido por la pasión coleccionista? Porque en la mitad del siglo XIX, y lo vemos también a finales del siglo XIX, al inicio del siglo XX, cuando aparece una pasión a las investigaciones antropológicas, a los viajes, etnografía, objetos. Vamos a verlo en los cuadros de Picasso, de todos los pintores franceses de aquella época, de la movida pictórica de París. Y ustedes pueden ver aquí gran interés a las culturas exóticas. Pero Fortuny fue el primero en incluir estos objetos en su arte. Él se quedó, digamos, infectado, contaminado por la pasión de coleccionar estos objetos raros de otras culturas. Ustedes ven taller de Fortuny de Italia. Fíjense, esto es su taller en Italia. Yo quiero atraer su atención a este florero. Aquí hay otro fragmento de esta fotografía, pero fíjense, ¿qué pasa aquí? Hay digamos, un montón de objetos, apilados en el espacio. Es muy barroco este miedo al vacío que hay que llenarlo con muchas cosas. Podemos imaginar los talleres de los pintores de hoy, que también están llenos con objetos acumulados. Y por favor, fíjense en la foto abajo. Aquí vemos este florero y al lado vemos otro objeto muy importante. La parte muy importante de su colección eran las armas. ¿Por qué es importante? Es que estas colecciones no son pasión y desgracia
de la ruina de la familia Fortuny, sino también, entre otras cosas, desempeñan un papel importante en los cuadros de Fortuny y de aquellas personas que van a reproducir su rutina diaria en sus cuadros. Aquí vemos el cuadro de Ricardo Madrazo, que también pinta a este florero. Parece una cueva del rey de Alibaba, de las 1001 noches. Y aquí vemos este florero. Hoy está en Hermitage. Y la llaman el florero Fortuny. Y el objeto clave de la colección de Fortuny, los objetos claves son armas y los textiles. Aquí ustedes ven una parte de la exposición que se llamaba El Mago de Venecia, organizada en Hermitage. ¿Qué más colecciona Fortuny? Toda clase de cerámicas, azulejos, y lo que ustedes están viendo ahora es una obra maestra única en su género. Es un azulejo hispano-árabe del siglo XV que él sacó de la pared en una de las excavaciones en Granada, en las excavaciones arqueológicas. Fortuny en su época de éxito vivió poco en España, pero 2 o 3 años él vivió en Granada. Él dice que eran los años más felices porque allí se sentía libre. Y todo lo que está relacionado con Granada es una fuente de felicidad y libertad para este pintor. En el año 1872, en Granada, Fortuny compró este cofre. Lo vimos en la pintura de él. Es un cofre hispano-árabe. Está hecho de bronce dorado y también de una madera noble. Y no es un objeto de lujo, sino es un objeto muy importante que él pinta en sus cuadros. Y eso, lo que vemos aquí, es una parte de la exposición de Fortuny en Prado. Fue una exposición totalmente fantástica y sorprendente. Aquí vemos otro objeto de su pasión. Es un tapiz y sabemos que los textiles, telas, le tenían totalmente hechizado a Fortuny. Y los muebles muy finos. Y aquí vemos un arco grande. Y vemos este arco en sus cuadros. Delante tenemos una cosa asombrosa, totalmente asombrosa. Fortuny reproduce una escena de la vida, digamos, de la vida cotidiana del coleccionista de grabados. Y es una pintura bastante temprana de él. Fíjense, por favor, aquí vemos a este arco. Y es el objeto, es un objeto que está en el centro del cuadro y ocupa más espacio que cualquier figura humana. Y detrás, en el fondo, vemos un retrato muy interesante. Por una parte, está hecho en estilo barroco. Y vamos a ver otra pintura de este mismo estilo. Aquí vemos, sí, las ráfagas de luz. Aquí vemos armadura del caballero iluminada. Y seguramente es una persona de la corte.
y es estilo barroco típico de la época de Felipe III. Y por otra parte, el marco atrae mucha atención y casi igual atención que el mismo retrato. O sea, el marco no es menos importante que el mismo retrato. Igual el tapiz que está en el fondo. El personaje está hecho con una sátira muy fina, muy bien pronunciada. A veces me parece que Fortuny, cuando pinta las figuras en los personajes humanos, siempre se burla de ellos. Fíjense en su postura, fíjense en su expresión de la cara. No es falta de respeto, sino una burla y muy, muy fina. Fíjense en otra figura humana en este cuadro. Nos recuerda el retrato, la obra de Goya. Y claro que Fortuny podría verlo. Fíjense en la manera ligera de reproducir esta figura. Aquí vemos la carpeta con grabados y la ligereza con la que está pintado su vestido y los colores. Nos recuerda el retrato de Goya, que ahora está en el Museo de Thyssen, que podría ver Fortuny en uno algunos de los momentos cuando él visita los palacios de la aristocracia española. Después este retrato fue comprado y llevado a Sevilla y sabemos que él vivía en Sevilla. Por eso yo supongo que este cuadro podría aparecerse delante de su mirada. Y a la izquierda vemos este retrato muy interesante. Y vemos que la figura aquí está pintada de una manera totalmente diferente. Y vemos la figura del rey con la armadura del caballero que reluce siendo de metal. Y es claro que tiene que transmitir la bravura y el coraje del superportador. Y es muy típico también el collar. Y sí, es al final del siglo XVI. Такие вот портреты. И интересно, да, что художник здесь как раз совершенно второстепенный. Y es sumamente interesante que es un pintor bastante de segunda fila, ¿no? No es nada famoso, pero yo creo que Fortuny conocía muy bien la colección de Prado. Y cuando estaba en Madrid, él vivía en el Museo de Prado y allí él conoció al pariente de su futura esposa, que fue director de Prado y de la Academia de Bellas Artes San Fernando. Y por eso él tenía acceso a estos cuadros que influyeron en su cuadro que yo les he enseñado. Y ahora vamos a volver a este cuadro. Aquí la vemos en dos imágenes. Aquí abajo vemos el cuadro que yo les acabo de enseñar y arriba es una copia que él hace en el año 1866. Ha cambiado drásticamente. Desapareció el retrato, desapareció el florero chino, lujoso, solo se quedó el reloj. La alfombra se redujo y vemos el suelo desnudo. Aparece el asador. En español se llama La Gloria. Pero se quedó este hombre que nos atrae con la libertad de su movimiento. Y sin duda alguna,
Esta manera tan especial que tiene Fortuny de crear imágenes seductoras, casi eróticas, por su vividez, por la vibración y palpitación del color, que vigila su precisión casi de una manera obsesionada. Los objetos, los textiles, los muebles, los objetos de lujo. Y la mirada se pierde en todo este lujo de objetos. Y cuando los personajes humanos se pierden entre este lujo de detalles. Y el aire vibrante y de estos cuadros lo crean precisamente estos objetos. Tenemos que recordar que esta familia dio al mundo otros pintores geniales y eso creo que es la mayor felicidad de saber que los descendientes heredan tu arte, tu oficio. Y ellos también son coleccionistas apasionados. Y su gran felicidad consistía en que la dinastía tuvo su descendencia. Él murió cuando su hijo tenía solo 3 años, pero Mariano Fortuny y Marshall va a convertirse en un descendiente muy digno de su padre. Существенную разницу между отцом и сыном. Да? Тогда как на фотографии отца, кстати, эта фотография была, здесь вы видите, то она уже выполнена как ксилография, и выполнена она на одном из изданий, который опубликовал Гупиль. Гупиль станет его арт-дилером с 66-го года, по-моему, или 64-го. И на самом деле как раз и будет, с одной стороны, ответственен за то, что Fortuny будет очень обеспеченным и очень популярным художником. Да, это будет в Este señor se convierte en una persona rica y reconocida y famosa. Pero Grupel era un dictador porque le dictaba temas para sus pinturas, porque él firmó contrato con él de que iba a pintar solo aquellos cuadros que vaya a aprobar su gerente. En esta foto vemos a un burgués muy cuidado, vestido con esmero. Tiene bigotes, tiene su barba española, sus manos tan cuidadas, este gesto caprichoso de la mano que sostiene el pañuelo. Es un dandy que cuida su imagen. Y al lado vemos a su hijo. Y su hijo está vestido en una, digamos, túnica griega. Vemos las telas que caen libremente, que dan libertad al cuerpo. Y hay una foto de Klimt donde él parece mucho a Fortuny, el hijo. Y Klimt también está vestido de una forma muy libre, muy holgada. Y esto se convierte en una característica muy importante del arte de Fortuny, hijo. Y él también se convierte en el decorador y pintor y fabricante de telas. Y precisamente esta pasión al coleccionista une al padre y al hijo. La familia se vio sin recursos después de la muerte de Fortuny padre, y la viuda de él se vio obligada a vender su colección suntuosa, y su hermano
de una manera totalmente desesperada comentaba esta venta, esta colección subastada. Pero gracias a que esta colección fue subastada y apareció en muchas casas europeas, de esta manera se propagó la influencia del gusto y de los principios estéticos de Fortuny por toda Europa. Aquí vemos unos objetos muy importantes que son taburetes con respaldo de la época renacentista, y Fortuny tenía 5 de estos taburetes y su viuda no los vendió. Ellos se convierten en una parte importante de la decoración de la casa donde vivía Fortuny el hijo. Por otra parte, Cecilia Madrazo era una coleccionista apasionada de telas. Y esta pasión a los ornamentos, a las historias, a la decoración, contagió a Fortuny hijo. Y lo que ustedes ven a la derecha es la colección de telas que Fortuny no simplemente diseñó. Él diseñó todo, el dibujo, el material, la textura, sino él revolucionó el sistema de estampado y el sistema de fabricación de estas telas. Él abrió en la isla de Giudecca y allí la fábrica está hasta hoy día. Volvamos a las influencias. ¿Qué es esto? Ver y apreciar desde el punto de vista de la familia Fortuny. Podemos ver y seguir las influencias de esta familia y del gusto artístico de esta familia en el arte europeo y ruso. Fíjense, por favor, en el ambiente en que vivía. Fíjense en cómo la tela aparece en este cuadro. Tiene una forma muy ligera. Cada sala está, las paredes de cada sala están cubiertas de tela, pero no está pegada. Vemos que cubre las paredes de forma libre. Vemos vemos otros objetos coleccionados por Fortuny hijo. Y vemos aquí estos objetos como objetos de moda. Y claro que vemos aquí los muebles, esculturas y cuadros. Y en parte sus propios cuadros, otros cuadros son copias de grandes maestros del pasado. Y por supuesto, estas telas, estos dibujos, estos objetos de lujo que lo rodean, se convierten en su modo de vida. Yo estoy hablando de Fortuny el hijo, igual que en la vida del Fortuny el padre. Todo esto aparece como parte inalienable de su lenguaje artístico y va a producir una influencia muy profunda. Este es el taller, pero no es el taller de Fortuny. Es el taller de Joaquín Sorolla, que ya hemos mencionado. Es la foto de aquella época cuando él trabajaba en este taller. Y aquí vemos que es lo que llena este taller. Vemos las telas maravillosas que también están rodeadas de cadenas de metal, de objetos, etc. También aquí vemos telas magníficas y vemos que hay gran atención a las lámparas. Sorolla nació en Valencia y esta luz mediterránea se convierte en una parte importante de su estilo y a él lo van a llamar el pintor de la luz. Y yo hablo de la luz natural.
Él hace diseño de los techos en su taller de tal manera que van a ser transparentes y el taller está lleno de luz hasta el último rayo de luz. Él también aprecia la luz artificial. Es un eco de los gustos artísticos de Fortuny el hijo, porque Fortuny hijo también se dedica a la iluminación de los espacios y de los espacios de la vivienda en particular. Él incluso tiene patentes relacionados con sus innovaciones en la iluminación de las casas. Aquí vemos las telas que decoran la salida de su despacho. Y aquí hay objetos coleccionados. Claro que Sorolla los compra en menos cantidades que Fortuny el hijo, pero lo hace bajo la influencia de esta imagen de un pintor bohemio, aunque no lo sea, aunque no lo fuera. Pero él está inspirado por el camino de la vida, por el destino de un pintor que de una familia humilde ascendió a los estratos sociales muy nobles y aristocráticos. Y aquí vemos el taller, aquí vemos el florero y aquí volvemos a la casa de Sorolla. Fíjense en la luz artificial que está representada aquí. Fortuny recibió un encargo de una sociedad española americana y con este dinero que él ganó, él empezó a construir y diseñar su propia vivienda, su casa, y él trae 3 lámparas Tiffany. Y aquí vemos que este tema de diseño de la luz artificial como fuente de inspiración para un pintor en sus cuadros. Y hay, como siempre, objetos materiales. Fíjense, por favor, en la foto del comedor. Y quiero atraer su atención a este fresco, a este dibujo, a la mujer en la túnica dorada. Es Elena Sorolla, una de las hijas de nuestro impresionista de Valencia, en la obra genial de Fortuny el hijo. Esta túnica dorada ha sido un objeto ansiado por muchas mujeres de aquella época y este objeto sigue de moda. Es una moda muy alta y una mujer aristocrática. Es un estilo que se llama Delphus. Y está basado en la túnica griega y vemos que aquella tela de seda que vimos en el fresco precisamente es este objeto dorado. Y este Delphus fue patentado por Fortuny. Él va a llevar a la tumba el secreto del plisado de esta túnica y él le va a decir a su padre: papi, por favor, no vuelvas a España sin esta túnica dorada. Sí, igual como en el cuento mágico donde la hija pide al padre la flor roja, esta hija pidió la túnica dorada. Fortuny entró él penetró en la conciencia europea de lo noble, de lo lujoso. Aquí vemos que esta túnica es totalmente libre, suelta, no
limita los movimientos de la mujer. Aquí vemos las imágenes de estas túnicas que se llaman Delfos, inventado por Fortuny, y creo que llegaron a Rusia. Y aquí todos ustedes reconocen al poeta Yesenin, famoso poeta ruso Yesenin, con Isidora Duncan y su ahijada. Las dos están vestidas de las túnicas de Fortuny. No es Delfos, es otro estilo, es tapiz, pero fue inspirado por la mitología griega. Y pasemos a la influencia a los pintores rusos. ¿Qué pasa con Fortuny en Rusia? La cosa es que Fortuny, el padre, vivió solo 36 años, pero pudo influir en los pintores rusos. No sabemos las vías de esta influencia. Sabemos quién fue el primero en hablar sobre Fortuny y quién fue aquella persona que abrió la puerta a Fortuny en Rusia. Pero de qué manera lo hizo, no tenemos una idea bien fundamentada, bien precisa. Delante de nosotros tenemos otro retrato de Serov, tenemos el autorretrato de Repin, no es auto, es retrato de Repin, es autorretrato de Polenov, pero el estilo y la técnica Fortuny influyó en Wrubel. Y todos se enteran de Fortuny a través de Pavel Chistiakov, uno de los más grandes pedagogos artísticos en la Rusia de aquella época, que permanentemente contaba a sus alumnos sobre Fortuny y su técnica en acuarela en particular. Él intentó y él pudo llevar el concepto de aquella finura inaccesible de Fortuny, de la atención a la luz, a la precisión de los detalles. Fortuny impactó a los pintores por esta finura, por esta percepción de forma y color y luz. Y más tarde, Chistiakov escribió que fue nuestro Dios de pintura y de composición. Y para comprender algunos rasgos muy particulares de Wrubel, tenemos que ver las acuarelas de Fortuny el padre. Este cuadro ustedes ven, este cuadro que ustedes ven es de Fortuny, es acuarela, y es la salida de la iglesia de San Ginés, es el mismísimo centro de Madrid, y vemos aquí este carácter airoso, esta tranquilidad a pesar del caos, del tumulto, y porque está iluminado de una forma muy especial. También vemos el lujo de detalles en estilo oriental. Y pasemos al cuento oriental de Wrubel. Es acuarela también, sobre cartón, no está terminada. Pero ¿qué es lo que hace Wrubel? Él convierte los personajes en algo totalmente secundario. Aquí
vemos que es un personaje masculino y eso está vinculado con los cuentos de las 1001 noches, y aquí vemos a las esposas del rey, y aquí estas figuras no las vemos como figuras individuales, no tienen carácter individual. Y fíjense en la alfombra. Y ustedes ven que aquí está presente la misma precisión tan propia para Fortuny. Algunas figuras están borradas, mientras que los objetos están enfocados con hiperrealismo exagerado. Y vemos en el plano de adelante, en el plano de atrás, vemos esta precisión y el trabajo de pincel en miniatura. No estamos acostumbrados a ver acuarelas con este tipo de técnica. No podemos decir con precisión que sea una influencia de Fortuny. Si en esta acuarela va a salir así como yo lo tengo concebida, va a ser digna de Fortuny. Wrubel lo dijo, él de una forma totalmente concienzuda imita la técnica de Fortuny. También aquí vemos su ilustración a la poema Demonio de Lermontov. Fíjense en esta alfombra. Con unas pinceladas mínimas y minimalistas, él crea esta sensación de lujo oriental, de un cuento mágico oriental que nos seduce, nos infunde miedo, pero tiene un magnetismo insoportable, digamos. Y para Wrubel es una consolación en cierto sentido. Vemos aquí la expresividad de la figura femenina a la que está consolando el demonio. La precisión en los ornamentos la vemos en otros cuadros, el demonio caído. De Wrubel también del año 1902 nos muestra esta misma técnica. Los que han visitado esta retrospectiva, esta magnífica retrospectiva de Wrubel en la Galería Tretiakov, ustedes podrán ver este cuadro. Es algo fabuloso. Esta lujosa precisión y esta sensualidad tan propia a la técnica de Wrubel, que contrasta con la desnudez del demonio. Y hay otros cuadros donde vemos la influencia en la composición de Fortuny también. Aquí vemos a la mujer desnuda en el ambiente renacentista. Por una parte, es una figura totalmente diferente, pero aquí vemos también el lujo de detalles propios a su estilo artístico. Fíjense en el sillón. Me parece que esto es dudoso que pertenezca al renacentismo, parece más bien algo africano, parece que son objetos más bien de cultura exótica, de una cultura exótica. Y aquí vemos el cuadro de Wrubel, que hace parte de su ciclo que se llama España. Y aquí vemos a la divina. Y
este cuadro está impregnado de pinceladas, de esta aspiración a fundirse con el mundo, propia para este pintor también. Vemos que Fortuny y los pintores rusos, y Wrubel en particular, cómo ellos están en el umbral de un orientalismo casi perfecto y romántico, con su atención al lujo de detalles, y también vemos presagios de los estilos posteriores, impresionismo e incluso cubismo. Fíjense en los detalles de este cuadro de Wrubel. Y posiblemente, para resumir mi conferencia, a mí me gustaría añadir lo siguiente. No podemos olvidar que Fortuny influyó no solamente en las obras de Wrubel. Todos los pintores de esta generación resultaron profundamente influidos. Serov, Repin, Polenov y Wrubel, por supuesto. Todos ellos están bajo esta influencia, y aquí yo me permití hacer el fragmento del cuadro famoso de Repin, que se llama La Negrita, y mostrarles este vínculo entre el cuadro de Fortuny, el fumador de opio, y La Negrita. Y fíjense en los detalles. Esto es su collar y su vestido. Es totalmente obvio que aquí vemos los resultados de esta relación e intercambio artístico. Fortuny, el padre, influyó no tanto a los pintores europeos, sino también a los pintores rusos en gran medida. Y en Wrubel y en los Estados Unidos también vemos su influencia. Esta dinastía de genios, ella deja una huella muy profunda en el arte. Y tenemos que recordar que el estilo que adviene en aquel momento es el impresionismo. Y impresionismo va digamos, va a retirar aquel fenómeno que llamamos Fortuny de los escenarios europeos. Ya es el momento cuando tengo que callarme, y ustedes pueden hacerme preguntas, y gracias por su atención. Muchas gracias, ha sido sumamente interesante, y yo quiero recordar que estoy también siguiendo las transmisiones en Facebook, en YouTube, y si nos hacen preguntas allí, también voy a leerlas. Wrubel tenía cuadros de Fortuny delante de sus ojos cuando se formaba, cuando aprendía, cuando estudiaba la pintura. Es muy importante decir que varios cuadros de Fortuny llegaron a Rusia. A Fortuny lo compraban. Era la cuestión de suerte poder conseguir un cuadro de Fortuny en las subastas europeas. Por supuesto, sí, él veía sus cuadros, él los tenía delante de sus ojos. No está muy claro
¿Cómo pudiera Chistiakov transmitir el concepto y el arte de Fortuny a Rusia? Él dijo que Chistiakov, sin duda alguna, no ha dejado ningún testimonio que comprobara esta influencia. Chistiakov era 6 años mayor que Wrubel y Wrubel lo veía como su maestro. Sí, estos pintores no conocieron a Fortuny personalmente, pero ven sus pinturas y las tienen como patrón, no sé, como un objeto de arte para imitar. ¿Hay algo en común entre orientalismo de Vereshchagin con el orientalismo de Fortuny? Yo no he leído ningún estudio de este tema, ninguna investigación, pero me parece que hablar de orientalismo en aquel momento significa hablar de Fortuny. Es imposible mencionar orientalismo sin mencionar a Fortuny. Yo simplemente no sé si tenía Vereshchagin un contacto directo o indirecto con las obras de Fortuny. Pero seguramente Vereshchagin hace parte de esta playa de pintores inspirados por orientalismo. Cuando deja de ser erótico orientalismo y seductor y algo inaccesible, sino algo convertido en el mundo bien real y en un mundo conocido personalmente por Delacroix y por los pintores rusos que viajaron al Oriente Próximo. Era una experiencia personal. Para Fortuny, Marruecos, a donde se fue como pintor, por encargo del comité y para describir las guerras. Yo no puedo afirmar que Vereshchagin fuera influenciado directamente por Fortuny. Indirectamente sí. Pero seguramente es un intercambio igual cuando hablamos de los cuadros de Barroco, por ejemplo. Fortuny no copia a Barroco, pero los cuadros de Vidal. Pero, sin embargo, Vidal fue el pintor de Felipe el III. No decimos que como en las pinturas de Rubens podemos ver claramente unas copias de Tiziano y Rubens copiaba sin ninguna vergüenza las obras de Tiziano. Y sabemos muchos cuadros de Tiziano gracias a estas copias de Rubens. Pero en el caso de Rubens hablamos de la influencia y de la formación del pintor a través de las obras de su maestro. En el caso de Vereshchagin no es así. No se ha formado bajo la influencia de él. Pero yo creo que su experiencia personal en el Oriente Próximo como un espacio, digamos, primitivo, como un espacio libre y más honesto, más atroz, pero paralelamente más honesto. El Oriente sedujo a los autores rusos, escritores rusos, pintores rusos. A Lermontov le sedujo Cáucaso, pero Cáucaso también se percibe como parte del Oriente. Y de algo, el Oriente se convierte en la fuente de una honestidad muy directa, de una honestidad cruel.
Sin duda alguna, eso influye en Vereshchagin. Pero Vereshchagin tienen otra cosa que no tiene ni Delacroix ni Fortuny. Y en este sentido, yo creo que es muy original Vereshchagin. Y en este caso, yo puedo decir que sí, a lo mejor sí que hubo cierta influencia, pero no era sustancial, en la percepción sustancial, porque esta comprensión de los horrores de la guerra que tenía Vereshchagin no está presente en los cuadros de Fortuny. En los bosquejos o en las acuarelas de Fortuny, inspiradas por Oriente, no hablan de una tragedia, mientras que Vereshchagin sí que habla de una tragedia. Y por eso que sí, hay cierta influencia, pero no creo que haya una influencia directa. No sé si he respondido a su pregunta. Следующий вопрос требует немного моего комментария. Виктория, прошу прощения, Инесса спрашивает. En esa pregunta, ¿ha contado usted sobre la relación entre Fortuny padre y Fortuny hijo? No podemos hablar sobre la colaboración, porque el padre murió cuando el niño tenía 3 años. Y por muy precoz que fuera un niño, no podía dibujar en aquella edad. Vimos a los niños en el jardín japonés, eran los niños precisamente del pintor, pero son muy pequeños. En otra ocasión yo hablaré de la influencia del padre al hijo. Y él sirvió de modelo para su padre en estos cuadros. No se trata de la colaboración. Y respondiendo a esta pregunta, claro que Fortuny el hijo era gran pintor, creaba óleos, también se dedicaba a los grabados. Él también dejó muchos dibujos y bosquejos. No recuerdo si tenía acuarelas, pero no tengo información de que sea gran parte de sus obras a las acuarelas. Fortuny entró en nuestra conciencia no como un pintor que crea lienzos o dibujos, como el pintor de luz, como el pintor de telas y el pintor de moda, no modista, sino el pintor de moda. No fue un couturier y no fue percibido como tal, era pintor de moda. Y su influencia resultó enorme. En Europa no hay una sola casa de moda en Europa que evitó su influencia, empezando por Balenciaga y terminando por Dior o Valentino. Наверное, любой на сегодняшний день сильный дом моды. Вот. Но, безусловно, Fortuny-младший Sin duda alguna, Fortuny el hijo estaba bajo la influencia de la herencia de su padre. Claro que aquellos objetos que había coleccionado su padre, sus telas antiguas, sus objetos de lujo. Claro que la influencia de este ambiente indirectamente se produjo sin duda alguna. Él, claro que tenía inspiración en estos tesoros. Y la mujer del pintor, que proviene de una familia artística con raíces muy profundos, ella tenía también un gusto impecable, la madre de Fortuny hijo, y claro que la presencia del padre también continuaba después de su muerte.
Sí, la pregunta se debe a que la chica llegó tarde. Y dice que en YouTube, en Cultura RF, la grabación de esta conferencia va a aparecer sin falta. Давайте посмотрим, есть ли еще вопросы. Так, пока вижу только слова восхищения и... Solo hay palabras de admiración y agradecimiento en el chat. Muchas gracias a todos ustedes. Y yo también quiero agradecer a Anna Shkolnik porque traducir simultáneamente tales conferencias, bueno, mejor no lo traduzco. De nada. Si no hay más preguntas, voy a dar la palabra al director del Instituto Cervantes, Juan Carlos Vidal. ¿Está con nosotros? ¿No está con nosotros? Ya se fue. ¿No? Sí, a lo mejor ya no está con nosotros. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos, al Instituto Cervantes y gracias a Victoria y a la traductora. Hasta nuevos encuentros. Tenemos un programa súper saturado, tenemos talleres, conciertos, exposiciones y conferencias y esperamos a todos y pueden venir a la biblioteca, a nuestra casa para prestar libros. Gracias al Centro Iberoamericano.